Así que, Juan 8:32, algo que les vengo comentando en los últimos cultos acerca de la libertad, acerca de la verdad. No tengo tiempo para hablar de todo esto ahora, así que todos los que quieran pueden escuchar en lo que está grabado, ¿vale? Amén. Así que, porque si no, no tengo tiempo a hablar de la verdad, de la libertad, de todo lo demás. Lo cierto es que Jesús dice aquí, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Yo el otro día le decía hace algo maravilloso esto, porque Jesús dijo ser la verdad. Amén. Jesús no dijo que Él venía a predicar sobre la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y la verdad os hará libre. Bueno, el domingo pasado yo les hablaba acerca del concepto que los griegos tenían de la verdad, los estoicos y todo esto. No quiero hablar de eso ahora. Perdón. Entonces no quiero hablar de eso ahora, pero, ¿saben? Quiero hablarles un poquito de la libertad, un repaso de lo que hemos visto para poder introducirme en este tema. La más grande libertad que el ser humano puede tener es el de poder acceder a Dios, estar con Dios. No hay libertad mayor que esta. Cuando un inmigrante va de un lugar a otro, miren, Lilo y yo hemos viajado por muchos lugares del mundo, hemos tenido que usar muchos pasaportes, muchas cartillas de vacunación. Y a veces en algunos lugares hemos tenido que ir al límite de la ley para poder entrar porque íbamos a predicar el evangelio o lo que fuera y era en zonas donde era medio complicado el tema, ¿no? Entonces siempre tienes ese temor a la entrada y a la salida de un país, ¿no? Cuando tú entras, tú dices, wow, ahora me van a revisar el pasaporte, me empiezan a preguntar, ¿y a qué viene usted aquí? Y yo, no, ¿a qué? Señor, que no me pregunte nada porque no quiero mentir, pero al mismo tiempo no sé cómo decirlo, ¿no? Porque venimos a predicar, venimos a repartir, no sé, Biblias o lo que fuere. Y entonces, a veces nosotros pensamos precisamente eso, ¿no? La libertad en tanto al acceso, a la salida, al poder circular, al poder estar, al poder... yo no sé cuántos de ustedes en un debate, en una discusión familiar han dicho, es que quisiera tener la libertad de hablar contigo tranquilamente, ¿no? ¿Sí o no? Los que están casados, no miren para otro lado. Todo, sí, de verdad, venga ya. Lo mismo no te dejan hablar, por eso. Pero bueno, quisiera tener la libertad de contarte cómo me siento, quisiera tener la libertad de poder hablar contigo. No levanten las manos, pero ¿a qué lo has dicho alguna vez? Quisiera tener la libertad... ¿no? Mira, la libertad más grande que el ser humano puede tener es poder tener acceso a Dios. Porque una cosa es poder tener acceso al corazón de tu mujer, al corazón de tu marido, al corazón de un amigo, al corazón de un hijo, ¿no? ¿Cuántos padres aquí han dicho eso sobre los hijos? Hijo, quisiera tener la libertad de hablar contigo, ¿no? Los que tenemos hijos ya grandes, ¿cuántas veces hemos vivido eso? ¿Cómo me gustaría hablarte? No puedo hablarte, porque te vas a enfadar, porque vas a... Yo no sé cuántos han experimentado este tipo de libertad. Una cosa, yo tengo mucho oído para esto, pero mientras yo estoy hablando están variando frecuencias, ¿vale? Así que si notan algo raro que cambia todo, por favor, tener paciencia, ¿vale? Bueno, estamos todavía haciendo todas estas pruebas. Pero la más grande libertad que nosotros tenemos es poder entrar a ese trono de la gracia, obtener misericordia de Dios cuando no la merecíamos. Lo que merecíamos era un regaño. ¿Sí o no? Miren, yo cuando el Señor me llamó, yo os voy a contar algo que hice mal, ¿vale? El Señor me llamó, todo iba muy bien, yo conocí a Jesús, pero tuve un par de meses, ¿vieron cuando una persona conoce a Cristo? Que es como las águilas, como los aviones que salen de los portaaviones, que tienen una fuerza tremenda y después hace así, boom, ¿no? Y después remonta vuelo. Bueno, eso me pasó a mí. Entonces yo sentía que Dios me estaba hablando muy fuerte, yo le había entregado a Cristo todo, le había entregado al Señor mi vida, le quería servir a Dios con todo mi corazón. Estaba dejando todo, carrera, todo, pero se me ocurrió una locura y era irme, en lugar de irme al sur de Argentina, que eso ya está a 600 kilómetros de la Antártida, pues me quería ir al sur de Chile, ¿no? Entonces huí para Chile, a los Jonás, ¿vale? Y me conseguí un trabajo en una fábrica de municiones. Ilegal era el trabajo además. Y me piré, me fui.
Bueno, no voy a contar toda la historia. Duró menos de un mes la aventura, porque todo me salió mal. Era la época en que Chile y Argentina estaban a punto de entrar en la guerra. Estaba el dictador Pinochet y estaba diciendo que todos los ataques terroristas que Chile tenía era causa de que Argentina estaba constantemente infiltrando espías para fomentar el terrorismo en Chile. Y un día casi me detienen a mí y Dios me habló y me dijo que tenía que ir al consulado argentino para que él iba a hacer un milagro y que el cónsul me iba a mandar de vuelta a Argentina gratis, ¿no? Así que claro, cuando yo llegué allí, hablé, claro, todo esto está muy lindo, pero tú cuando llegas a un lugar así, no te atiende ni el secretario ni la secretaria, te atiende una mujer, un hombre que está ahí en la entrada, que es casi un segurate que te dice, ¿usted qué viene? ¿Tiene cita o no tiene cita? Y ya te filtraron de entrada. Yo me acuerdo, sí, mire que quiero hablar con el cónsul. Bueno, me imaginaron, ¿no? Logré acceder a la secretaria del cónsul y al final la secretaria del cónsul me dijo, mira, como tú vienen miles aquí que piden que los manden de vuelta porque se gastan todo el dinero y no saben qué hacer. Así que, mira, hazme un favor, vete porque pero si eso vente mañana a ver si alguien tiene misericordia. Bueno, la cuestión fue, para hacerlo corta, que el consulado argentino, el cónsul no me atendió nunca, pero el consulado argentino en Santiago de Chile decidieron mandarme de vuelta a Argentina, pagarme el billete y ponerme en el límite, bueno, los que son argentinos aquí saben, en Mendoza, ¿no? Me dijeron, nosotros te pagamos todo hasta Mendoza. En Mendoza ya te apañas como sea. Si no tienes dinero, pues ya estás en Argentina, no te van a detener, no te va a pasar nada, ¿no? ¿Sabes cómo oraba yo? Esas 24 horas que fui por primera vez al consulado, cuando esta mujer me atendió, me dijo, mira, el cónsul no va a hablar contigo, pero ha tomado esta decisión. Ve mañana a tal lugar que tiene los billetes pagados, al horario que tú quieras, vete ya de aquí, ¿no? Entonces me echaron. El poder tener acceso a alguien así. Sobre todo cuando lo has hecho mal y que no tienes ni la más mínima autoridad moral para decir es que merezco que me escuches. Dice la Biblia, Hebreos capítulo 10, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, por la sangre, no por un billete de avión, de autocar, de tren para sacarte y liberarte, sino por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, esto es de su sangre, teniendo un gran sumo sacerdote, acerquémonos con corazón sincero, plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Gloria a Dios. Esto es algo maravilloso, iglesia. Gloria a Dios. No hay mayor libertad que esto. Yo no sé cuánto han pecado en las últimas 24 horas. ¿No? Bueno, amén, el Señor, el día que yo me arrepentí, ¿cuánto hace que conociste a Cristo? 30 años, en los 30 años no has pecado. ¿No? Bueno, sí, algunos. Y así vamos reduciendo. Y en la última semana no has pecado. Bueno, ¿no? Y en las últimas 24 horas. Y desde que te levantaste hasta aquí, ¿no? Y entonces luego vemos que nosotros hacemos cosas que no están bien, salen mal. ¿Con qué cara vas a ir? ¿Con qué cara vas a ir? Iglesia, no entendemos todavía en el mundo cristiano evangélico lo que significa vivir en el Espíritu. Vivimos mucho en el alma, en la mente, en el comedero de cabeza. Hemos tergiversado el Evangelio de la vida en el Espíritu, creyendo que vivir en el Espíritu es sacudirnos, es gritar, es reírnos desenfrenadamente. Yo no estoy criticando eso, pero la vida del Espíritu es una vida mucho más profunda, cuyas manifestaciones tienen que ver con la vida y con el fruto del Espíritu en nosotros. Te estoy hablando de ir cada día a un trono, a una comunión profunda con Dios. Vuelvo a esto, hermano. Recién te decía, vivimos muy en el antiguo pacto. Se te cruza un enemigo y es Jericó y hay que tirarle abajo la casa porque los muros de Jericó tienen que caer. Pero eso era el antiguo pacto. En el nuevo pacto Jesús sanaba a los ciegos y fariseos como Nicodemo se convertían. El centurión que estaba dirigiendo la compañía de crucifixión, que crucificaron a Jesús, volvió golpeándose el pecho diciendo, Él es el Hijo de Dios. Y Jesús en la cruz no dijo, baje fuego del cielo y te consuma. Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Por eso te decía recién, David mató a Goliat de un ondazo, de una pedrada. Gloria a Dios.
para el tiempo, para el momento, fue de Dios. Pero hoy no son batallas físicas. Si hoy David estuviera aquí, no iría a pegar una pedrada en la cabeza a Goliat, oraría por él para que se convirtiera y tal vez diría, Padre, tócale el corazón porque no sabe lo que hace. Pero nosotros vivimos muy mezclando cosas, pero llevando un evangelio muy al nivel del alma. Recuerda, alma, emociones, pensamiento y voluntad. Pero Dios nos ha dado espíritu. El espíritu no tiene las facultades del alma. Es algo muy diferente. El espíritu Dios lo diseñó para tener comunión con Dios, ser el lugar de encuentro con Dios. El espíritu humano es lo que se fusiona a Dios y es el habitáculo del Espíritu Santo cuando nos hemos fusionado a Dios. Pero es el canal de la vida de Dios que inunda tu alma, o sea, inunda tus emociones, inunda tus pensamientos. Lo dijo Jesús, de vuestro interior fluirán ríos de vida. Lo dijo Pablo, la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero nosotros vivimos muy en el alma y por vivir muy en el alma vivimos muy relacionados a lo físico. Si hay una música estridente hay una buena alabanza. Si nadie canta, la alabanza ha sido mala. Pero claro, estaba en una iglesia de sordomudos. Y ellos en su corazón y en su mente estaban alabando a Dios más que cualquier otro concierto de alabanza en el cual tienes que pagar porque han venido del otro lado de Latinoamérica y entonces son los salmistas. Y si no vamos allí, no, perdónenme, no estoy criticando, pero hablo sin filtro, ¿vale? Eso tiene que tener ya edad, ¿vale? Se te va la boca. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuántos débiles hay aquí? ¿No? Todos somos débiles, hermano. Todos somos débiles. Dice, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Gracia, hermano, para el oportuno socorro. La gracia, el socorro, la misericordia, no es para personas perfectas. La gracia es para los pecadores. La misericordia es para el que está sufriendo, el que está hecho polvo. Amén. El socorro es para aquel que está en peligro. Entonces, por eso yo el otro día te decía acerca de las creencias y la verdad. Porque las creencias están en el nivel del alma. ¿Sí? Las creencias son alma. ¿Sí? Amén. Las creencias están en tu intelecto. El Espíritu Santo no tiene creencias, tiene revelación. Perdón, el espíritu humano no tiene creencias, no es parte del alma. El espíritu humano tiene revelación del espíritu. Si traten de no hacer ahí un playroom, ¿no? Traten de no hacer ahí un patio de juegos, ¿vale? Que cada niñito esté con su papi, con su mami jugando, ¿vale? Porque si no, los que están alrededor, llega un momento donde se agobia. ¿Vale? Perdónenme que estoy hoy sin filtro. Bueno. El espíritu humano recibe revelación del espíritu. Tú no te das cuenta, pero desde el día que conociste a Cristo, estás constantemente recibiendo revelación, pero no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, porque nosotros siempre vivimos valorando lo que razonamos, lo que pensamos, lo que sentimos emocionalmente. Pero no nos damos cuenta hasta que esas emociones se transforman en pensamiento y como tal comienzan a dar fruto de ese pensamiento. ¿Sí? Por eso, te decía recién, tengamos mucho cuidado porque a veces nos comemos la cabeza con creencias. Las creencias te pueden esclavizar. Es que yo creo, es que yo veo. Perfecto, pero eso no es revelación del Espíritu. Eso es una suposición tuya. Eso es un análisis que tú estás haciendo en base al entorno, en base a tu cultura, en base a tu creencia, en base a lo que te dijeron que tú tenías que ser. Por eso te decía hace unos domingos atrás, que en sociedades extremadamente religiosas, la persona que no daba la talla se sentía culpable. En la sociedad actual, que es extremadamente productiva, la persona que no da la talla se siente inútil y fracasada. ¿Sí? Eso es así. ¿Por qué? Porque nosotros estamos creciendo constantemente con una influencia de condicionamientos sociales y no nos damos cuenta, pero después interpretamos la vida de acuerdo a nuestra cultura, a nuestros condicionamientos sociales, a nuestras identidades colectivas, y pensamos que esto es lo bueno y esto es lo malo. La forma de vestir, la forma de llevar el pelo, si está bien, si está mal, la forma de arreglarte, la forma de maquillarte.
Hace un tiempo atrás, hace unos siglos atrás, y sigue en algunos lugares del mundo, no sé si me está sacando ya demasiado esto, pero se me escucha bien, ¿no? Perfecto, bien. Tú porque no quieres que grite. ¿Saben? A ver, todas las hermanas, ¿saben que uno de los cánones de belleza era tener prácticamente una sola ceja? ¿No? Sí. ¿No? Sí, yo tenía un amigo que siempre decíamos, Dios te hizo a prisa, y cuando llegó a la ceja te hizo así, ¿no? Porque era unicejo. A ver, yo sé que aquí nadie se quita los pelitos de la ceja, yo sé que todos soy así, pero el canon de belleza era eso. Entonces las mujeres que cuando ya eran adolescentes, jovencitas, que querían ser guapas y no tenían pelo aquí, se la pintaban. De hecho, eso sigue, y les puedo asegurar que parte de eso era algo de la belleza andalusí, aquí. En la época de la cultura sefradí, morisca y todo esto. Durante un tiempo, el canon de belleza era tener una sola ceja, ¿no? Bueno. Entonces, en aquel tiempo, tú eras guapo o eras guapa, depende de cómo te veías. Si nosotros analizamos la vida en base a las creencias, pero eso puede ser o no puede ser de Dios. Lo importante es que el Espíritu de Dios te revele lo que viene de Dios. No todo lo que tú sientas, no todo lo que tú pienses puede conducir tu vida. Porque muchas veces la percepción que nosotros tenemos del entorno nos mueve emocionalmente, y es un error. Los espías, cuando fueron enviados por Moisés, percibieron que los que estaban allí eran más grandes que ellos. Fue una imagen física. Pero ellos no se guiaron por la palabra que Dios había dado a Moisés en el monte. Ellos se guiaron simplemente por lo que veían. Entonces, un pensamiento generó emociones, y dice que ellos se sintieron que eran como langostas delante de ellos. Yo no sé, vosotros delante de vuestros desafíos, ¿cómo sentís? Yo recién les dije aquí, yo acepto el desafío de estar aquí. Ahora, si yo me pongo a pensar en todo lo que viene y cómo nos hemos movido los cristianos y los pastores durante mucho tiempo, yo diría, esto es una locura. ¿Sabes la cantidad de gente que me dice, pero ¿para qué estás ahí, Daniel? No tiene sentido, no tiene... Sí, desde tu lógica, lo mejor es irme para otro lado. Pero Dios me dijo otra cosa. Si yo doy lugar a mis pensamientos, voy a ser un cristiano basado en el alma, no en el espíritu. Por eso, ojo con esto, el imperio de la muerte, dice la Biblia, que el diablo edificó, Hebreos capítulo 2, tuvo un imperio de la muerte a causa, decía, del temor en la muerte. O sea, Satanás edificó un imperio en base a una emoción. Satanás edificó un imperio, dice la Biblia, Hebreos capítulo 2, de la muerte en base a una emoción. Vuelvo a esto, hermanos. Jesús enseñó que Él iba a enviar el Espíritu Santo para que fuéramos guiados por el Espíritu. Y el ser guiado por el Espíritu muchas veces son caprichos humanos que le atribuimos a Dios, los caprichos que tenemos. Y cuando nos sale mal le echamos la culpa al diablo, pero todo sucedió en el nivel del alma. Solamente nos quedamos con lo que yo veo, lo que yo siento. Por eso te dije recién, necesitamos volver el alma a la comunión profunda con el Espíritu. Necesitamos volver el alma al diseño original con que Dios la creó, que es el árbol de la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Cristo hoy no está en este mundo físicamente. Jesús está sentado a la diestra del Padre, y la Biblia dice que estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Ahora bien, tu alma se mueve en este mundo. Tu cuerpo se mueve en este mundo porque espiritualmente estamos unidos a Él. Él es el florero, el agua es el espíritu, tú eres la flor que fuiste puesta allí. Y todos los demás también fuimos puestos allí. Y todos tenemos un solo, decía Pablo, un solo y mismo espíritu. Y el Espíritu de Dios mora en mí porque yo estoy en Él. Y Jesús dijo, llegará el día en el cual verán que mi Padre y yo moraremos en vosotros y vosotros en mí. Entonces Jesús estaba hablando de volver a ese diseño con que Dios creó al ser humano, creó a Adán, de estar en la vida, que es Él. Pero el ser humano se fue al alma, a la razón, a los pensamientos. Y muchas veces justificamos nuestros actos con textos bíblicos, pero fueron decisiones nuestras. Y adaptamos la Biblia a lo que nosotros decimos. Y no te digo para mal, a veces para bien. Y luego fracasamos y decimos, pero si Dios me habló. No, no te habló Dios.
fue tu entusiasmo, fueron tus ganas. Entonces, necesitamos salir del cristianismo del alma. Y tal vez por eso Dios permite estas cosas que estamos viviendo hoy. Porque es ahora cuando nos damos cuenta que vivimos mucho de sensaciones, pero poco de espíritu. Nos cuesta adorar a Dios cuando estamos llorando. Porque las emociones están quebradas. El espíritu no. Ahora tú me dirás, bueno, pero la Biblia dice que no hay que contristar el espíritu y que el espíritu se goza. Claro, son las dos emociones que se muestran del espíritu, pero esas emociones no son del espíritu humano, son de Dios. Es la tristeza que se produce en el espíritu humano cuando has pecado porque se está rompiendo la comunión con Dios. Porque algo lo está enturbiando. Y cuando el gozo de Dios se manifiesta en tu alma es porque pasó a través del espíritu, por eso se llama en el espíritu. Pablo decía, por vuestro amor en el espíritu. ¿Por qué? Porque es el amor de Dios que está en todos y cada uno de nosotros. Yo entonces me doy cuenta que estoy amando con un amor que no es humano. El amor que yo tengo es fruto del Espíritu Santo en mi vida. Entonces, José Manuel, el amor que tiene por mí, en gran parte, no es el amor de amistad que tenemos, sino hay un amor que es el amor de Dios por mí, que lo siente Él. Y entonces nos damos cuenta que el Espíritu Santo nos revela ese gran amor que todos tenemos unos por otros, que no es nuestro, sino que el amor que Dios tiene por Marilú, por José, por mí. Y cuando tú estás en la comunión del Espíritu, eso es el amor en el Espíritu. Pablo le decía a las iglesias, admiro vuestro amor en el Espíritu, porque os amáis de una manera tan profunda. Entonces, la vida cristiana se basa pura y exclusivamente en la revelación del Espíritu. El alma es la encargada de canalizar la vida del Espíritu. El alma no es la encargada de generar la vida. El alma canaliza la vida del Espíritu. A través de mis emociones se canaliza la vida del Espíritu. A través de mis pensamientos se canaliza la vida del Espíritu. Dios no me anula a mí. Dios no te anula a ti. Pero Dios, lo que según la Biblia muestra, lo que Él quiere es que nosotros seamos canales de su vida. Tengamos mucho cuidado con esto. Porque cuando te mueves demasiado en el alma, haces prevalecer tus criterios sobre la vida del Espíritu. Y los matrimonios saben de qué estoy hablando. Nos amamos, pero entramos en discusiones que tú dices, ¿cómo podemos discutir esto realmente? Y ahí te das cuenta que hay mucho de la naturaleza carnal que está justificándose en las cosas de Dios, pero no es vida del Espíritu. Porque cuando vas a orar y tienes una comunión profunda con el Espíritu Santo, todo desaparece. Entonces necesitamos volver a una vida profunda del Espíritu. Nuestra vida, como te dije recién, está en Dios. Él es el florero con el agua y nosotros estamos allí. Y necesitamos orar y volver a esto. En Juan 7:37 Jesús fue muy claro en esto. Pero no me estoy cansado y no veo bien, entonces me voy a poner. En el último y gran día de la fiesta, dijo Jesús. Dijo Juan, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Gente que tiene sed, que tiene necesidad, y Jesús dijo, en vuestra necesidad, vengan a mí y de vuestro interior fluirán ríos de vida. Cuando les hablaba recién del orden, de la educación y de que te machacan con eso, otras cosas que a mí me machacaban es cada vez que leas y llegas a un punto tienes que levantar la vista. Yo no sé si a alguno de ustedes le enseñaron eso, pero a mí me volvían loco con eso. ¿A que sí? Al leer llegas al punto, levanta la vista y luego sigues leyendo, ¿no? En la coma no hace falta levantar la vista, ¿no? Bueno, no sé si las señas de ahora enseñan eso, pero en aquel tiempo nos volvían locos. O por lo menos a mí. De vuestro interior, dijo Jesús, fluirán ríos de vida. O sea que tu alma canaliza la vida. Ten mucho cuidado que tu alma no sea dueña de la vida. Tu alma está viva porque Dios le dio vida al alma y es la vitalidad del ser. Pero esa vida nos la vamos gastando. La vida verdadera del alma proviene de Dios. El mundo demanda vida. Y tú puedes decir, sí, pero mi hijo me da mucha vida de que el niño nació, es la alegría de mi corazón. Amén, Dios te está dando vida a través de tu hijo. Pero no te preocupes, que dentro de unos años te va a succionar vida también. Prepárate. Mamá, cállate. Y esto que está en el móvil, hijo, dame el móvil. La próxima vez que me coge el móvil te denuncio, mamá. No quiero asustar a nadie. Pero nuestra vida viene de Cristo.
Dale gracias a Dios por tu pareja, por tu compañero, tu compañera. Dale gracias a Dios por tus hijos, por tu padre y por tu madre, por toda la vida que recibes a través de ellos. Pero si ellos son un canal de vida, esa vida viene de Dios. Los seres humanos no fabricamos la vida. La vida es Dios. Cristo. Yo quiero que recordemos esto, porque les estoy hablando de esta vida y de esta vida que tiene que ver con la fe. La fe es un fruto del Espíritu en nosotros. La fe es fruto del Espíritu Santo en nosotros. La Biblia dice porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cristo podría habernos dado fe para mantenernos y ser fieles y fortalecernos para ser obedientes. Fortalecernos. Cristo podría haberte dado la fe para que te fortalezcas en el alma y ser fiel. Y seguramente muchos de ustedes dirán, amén, pero es así. No, no es así. Eso es una creencia evangélica errónea. Lo que te fortalece no es tu fe. Lo que te fortalece es Cristo. Hemos llevado mucho la vida cristiana al nivel del alma. Ni la fe que te mantiene es tuya. Tú has tenido una fe básica en decidir, Señor, creo que tú existes, te necesito. Pero a partir de ahí no hemos tenido capacidad para mantenernos. Nosotros pensamos que Cristo nos ha dado la fe para ser fuertes y resistir. Y entonces yo resisto por la fe. No, la fe como canal, no la fe como la razón por la cual tú te fortaleces. No fue así. Dios no te ha dado fe para que tú seas una persona fuerte en ti mismo por la gran fe que tú tienes. Él nos dio un camino, según lo que hemos leído, para estar con Él en los momentos de necesidad del alma. La fe es lo que te conduce a Él. Te lo vuelvo a decir. Dios no te dio la fe para que tú estés fuerte. Él se entregó para que tú estés vivo y fuerte. Él es la vida. Dios no te ha dado fe para que tengas vida. Dios te ha dado la fe para que entiendas o emprendas ese camino que te lleva al trono de la gracia y la misericordia. El texto de Hebreo no dice que Dios ha puesto en ti una fe que te va a llenar de gracia y de misericordia. Yo sé que es muy sutil, pero cuidado con esto. Yo sé que a mucha gente hasta le molesta lo que yo predico. Y con esto no me creo mejor que nadie. Pero perdónenme, hermanos, vamos a analizarlo a la luz de las Escrituras. No pensemos que porque así se ha enseñado, así es. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra? Nosotros tenemos un trono de la gracia para encontrar misericordia. La fe, gracias a Dios por la fe que tú tienes. La fe es lo que te lleva al trono de la gracia. Si no tuvieras fe, buscarías en el mundo lo que está en el trono de la gracia. Gracias a Dios por la fe que Dios ha puesto en ti y la fe que tú pones como las bicicletas de batería que tienes que pedalear igual, y hacer un poco de fuerza igual, pero se llama el pedaleo asistido, porque tú empiezas a pedalear y notas la ayudita. Tú necesitas una fe, una actitud natural de tu alma, decir, yo creo, Señor, yo quiero buscarte, yo quiero estar contigo. Esa es una cosa. Pero la fe que te mantiene, pero Dios te da una fe, según Gálatas capítulo 5, que es fruto del Espíritu en nuestras vidas. Esa fe nace por el Espíritu Santo. Lo que te fortalece a ti no es la fe te lleva a estar delante de aquel que te fortalece. Por este error que te dije recién, los cristianos muchas veces vivimos engañándonos a nosotros mismos. Y muchas veces los pastores estamos condicionados para demostrar una fe sobrenatural. Yo no sé si tengo esa fe. Yo tengo muchos conflictos en mi vida. Yo recién le decía a Arnold y a Dalia, y puedo decirlo a toda la iglesia porque sé que todos oráis por mí. Pero yo sé cómo oran ellos por mí. Yo les decía, gracias por orar por mí, por la fortaleza. Tengo tantos frentes abiertos.
Que de verdad que hay días que yo digo, no sé si voy a poder aguantar esto, Señor. El de tener la fe suficiente para ver que en un problema, en un conflicto, todo es para bendición y no para conflicto. Y yo sé que no es mío porque al principio yo me conflictúo, me pongo mal, me quejo, lloro, me vengo abajo. Y luego de mis tiempos de oración profunda, yo noto una fortaleza que no es mi fe, es la fortaleza de Cristo en mí. Tenemos que aprender a vivir en el Espíritu, iglesia. Muchas veces yo pensé que no tenía fe como tenían otros. Todos tienen fe para ir al trono de la gracia, para encontrar gracia y misericordia en el momento que lo necesitan, en el lugar que lo necesitan. Un predicador, un pastor famoso, grande, bueno, grande en tamaño, porque todos son iguales, ¿no? Delante de Dios. Un pastor famoso, un pastor que mueve multitudes, por ejemplo en Estados Unidos, con un gran anfiteatro para hacer mega congresos, que por domingo se reúnen en cada uno de los cultos más de 1000 personas. Tiene fe para eso. Y el que te mencioné recién, que está en un lugar donde lo pueden matar si lo pillan predicando, mete 4 en el coche y sale a dar una vuelta por la ciudad mientras les predica. Él tiene fe para eso. Todos necesitamos en los momentos de necesidad, tanto aquel pastor con miles como este otro que se juega la vida. Todos, cada uno en el lugar donde está, necesita ir al trono de gracia y misericordia, porque todos tendremos necesidad oportuna. Eso significa que es una necesidad diferente en un tiempo diferente. Mi necesidad no es la misma que la de Tomás. Y yo estoy pasando por muchas situaciones difíciles, pero eso no quiere decir que Tomás no las pase. Ahora, él no puede comparar su fe con la mía, ni yo comparar mi fe con la suya. Nuestra fe es la inclinación del alma humana en pensamientos para buscar a Dios y confiar en Él. Y esa inclinación no es natural en el ser humano, es un regalo del Espíritu de Dios. Por eso Dios nos ha dado fe, no para que esté fuerte, sino para que vayas al trono de la gracia. Es allí donde está la fortaleza. Y muchas veces la fe de muchos cristianos, en este mal concepto de la fe de la que te estoy hablando, les juega una muy mala pasada. Porque en el momento de necesidad empiezan a mentalizarse que ellos creen en Dios. La fe es algo espiritual que afecta el mundo del intelecto. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Eso es pensamiento, es alma. Pero tu alma no tiene la capacidad de mantenerse en la fe cuando los problemas son más grandes de lo que tú esperabas. Cuando piensas para esta época, Dios me había dicho que para esta época la situación iba a ser diferente. Está peor que antes. Yo no sé cuántos de ustedes han llorado por un hijo. ¿Cuántos han llorado por un marido? ¿Cuántos han llorado por una mujer? ¿Cuánto habéis llorado por una persona que amábamos y se nos fue y pensábamos que Dios no iba a permitir que se muriera? Pero se murió. Volvió con Cristo y nosotros nos hemos quedado solos. Y viene el consejo del cristiano que no entiende nada y una palmadita: tienes que tener fe. Tú lo que necesitas es el trono de la misericordia. Yo aprendí en estos momentos de tanta tristeza en mi vida, de luchas, de conflictos, de malos diagnósticos, de sufrimiento. Mi fe, como yo la concebía, no servía para nada, porque me duraba unos minutos y todo me desbordaba. Y yo lo que necesitaba era que el Espíritu de Dios calmara mi alma. Yo lo que necesitaba era no ir a beber, era tirarme a la fuente de agua viva. Como el ciervo brama por la corriente de las aguas, decía David. Quiero meterme allí, quiero sumergirme allí. Por eso, te lo vuelvo a decir, Dios no nos ha dado fe para ser fuerte. Dios nos ha dado fe para que emprendamos el camino al lugar donde vamos a ser fuertes, que es el trono de la gracia. La fe es lo que te conduce tu alma a ese lugar. Lo que realmente fortalece el alma cansada, sufriente, es Cristo. Y Él se manifiesta hoy por medio del Espíritu Santo. Por eso Pablo decía algo maravilloso: yo lo que quiero es conocerlo a Él
Hermanos, no dejen lugar al orgullo. Cuando alguien me dice algo que me molesta, gloria a Dios que te lo sigan diciendo. Que te lo sigan diciendo hasta que mueras. Yo hace poco tiempo le decía a una persona querida, a 2 personas queridas lo mismo, con hijos pequeños, hombres. No están aquí, ¿vale? Así que tranquilos. ¿Seré yo maestro? No. Con hijos pequeños y me contaban de situaciones conflictivas y hasta de situaciones injustas sobre su vida. Era como que el mensaje que me daban era así: Dani, pero no es justo, no. ¿Por qué tengo que yo bajar la cabeza? Yo le dije, ¿no te das cuenta? Dios está formando el hombre que necesitará tu hijo hombre cuando llegue ese momento. Un hombre humilde que aprenda a escuchar, que aprenda a comprender, que aprenda a entender hasta el pecado del otro como Jesús en la cruz. Perdónalo, porque no tiene ni idea. Por eso tengamos mucho cuidado con esto. Nos movemos muy en el alma. En el alma todos somos guapos, hermano. En el alma todos somos jóvenes, hasta que vamos a jugar al fútbol y terminamos todos esguinzados, nos duelen las rodillas, ¿no? Cuando se casó Piti y se armó un partido de fútbol, yo me metí ahí a jugar al fútbol, era un brillante. Yo antes jugaba al fútbol, metía unos centros que no vea, era... Por humildad no me hice futbolista, porque si no hubiera sido millonario. Pero bueno, más o menos me defendía. Aitor luego me dijo, Dani, ¿sabes que todos mis amigos me dicen, uy, cómo pega tu suegro, tío? Yo no quería pegarle, pero yo llegaba tarde a todos los balones. Ahí me di cuenta que mi cabeza decía una cosa, mi reflejo era un poco más lento y mi cuerpo ya iba mucho más lento. Entonces, claro, antes de que yo le metiera el sacudón al balón, pues el otro metía el pie. ¿Qué culpa tengo yo que fuera un poco más lento yo? ¿No? En tu mente, tú tienes mucha fe. En tu mente eres maravilloso. En tu mente le vas a hacer frente a cualquier cosa. Tanto es así que al primer problema te quitas al problemático, porque en tu mente le hace frente a lo que se cruce. La fe no es para eso. La fe es para ir al trono de la gracia. Es el único lugar donde tu alma se calma. Y si no hemos experimentado eso, no conocemos a Dios. Perdónenme la sinceridad. Si todavía te enfadas, eso es alma. Eso es alma. Es lo que yo pensaba con nuestra vecina. ¿Qué Cristo predicamos si no amamos? Ella tiene todo el derecho a su descanso. Todo el derecho a su descanso. No es mi enemiga. Lo mismo mañana está aquí adorando a Dios. Lili y yo oramos por ella. No, se convierta. No, Señor, toca su corazón, bendícela. Llénala con tu Espíritu Santo. Los cristianos tenemos la idea que quien no piense como nosotros es nuestro enemigo muchas veces. Eso es porque no tenemos vida en el Espíritu, tenemos vida en el alma. El que te dice algo que no te gusta, te enfadas. Eso es porque no tenemos vida en el Espíritu, tenemos vida en el alma. Yo lo siento, hermanos, espero que nadie se enfade con esto. Pero ese es lo que enseña la palabra. Por eso Pablo decía, te lo vuelvo a decir, hermano, mira, Jesús no nos dio fe para ser fuertes. Jesús nos dio la fe para que emprendiéramos el camino al trono de la gracia. ¿Qué dice el texto de Hebreo? Con plena certidumbre de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no es porque tu fe demuestra que eres una buena persona, es que por la fe estamos delante de Él. Agradar a Dios no significa de que nunca hagas nada malo. Agradar a Dios significa ir a su presencia cada vez que lo necesites. Vengan a mí, dijo Jesús, y hallaréis descanso. Vengan a mí y beban, dijo Jesús. Por eso Pablo decía, por eso te dije recién, perdón, todo lo que fortalece el alma cansada y sufriente es Cristo. Y Él lo manifiesta por medio del Espíritu. Y por eso el apóstol Pablo decía, yo quiero conocerlo a Él y ser hallado en Él. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo, no en mi fe. En Cristo. Y lo que vivo hoy, decía Pablo, lo vivo en la fe. Porque es la fe la que me lleva a Cristo. Tu fe es muy débil, ¿lo sabías? El único fuerte es Cristo.
Tu fe no fue hecha para que seas una persona fuerte. Tu fe fue hecha para que tengas comunión profunda con el Padre. Tu fe, Dios te ha dado fe para que confíes en Él, no para que hagas cosas. El ser fortalecido en la fe que te lleva a Cristo. Ahora lo vamos a leer, miren. Por eso mi fe no me fortalece, mi fe me lleva a Cristo. Y es su fortaleza en mí, lo que me hace fuerte. Tú me dirás, pero Dani, no digo que lo sea yo, ¿vale? No digo que lo sea yo. Bueno, volvamos a hablar de otro. Sí, pero mira este hombre, la paciencia que tiene. Eso es por la fe, es por el Espíritu en él. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Nosotros no nos damos cuenta, hermano, pero el día en que le entregamos nuestro corazón a Cristo, comenzó un bombardeo de revelación a través del Espíritu. Nosotros no nos damos cuenta. Cuando pasan los años te das cuenta y tú dices, verdad, Dios me habló. Pero tú no te das cuenta y comienzas, ¿por qué la gente cambia de pensamiento? ¿Por qué la gente cambia la manera de sentir? Porque de pronto se transformó en una persona buena. Nuestra naturaleza sigue siendo la misma, hermano. ¿Sabes cuál fue la diferencia? Ahora la vida del Espíritu está inundando toda mi alma. Por eso yo no puedo vivir solo en el alma. Necesito aprender a vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu significa simplemente dirigir el alma, no hacer aspaviento de esto, no hacer alarde de esto, no andar como un loco por la vida. Es meterme en mi habitación en un momento tranquilo y estar en comunión profunda con Cristo. Allí nace la fortaleza del alma. La tristeza más grande que te podría haber debilitado desaparece ante una fortaleza que no es tuya. Es la fortaleza del Espíritu. Amor, gozo, paz. Jesús dijo, yo voy a dar una paz que el mundo no la da. ¿Y cuándo dijo eso Jesús? Cuando Él prometió que el Espíritu Santo vendría y tendríamos comunión con Él. La fe nace como revelación del Espíritu al alma humana, te dije. Efesios 3:7, Pablo decía, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como, estoy de memoria, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. La justicia de la ley, iglesia. Haz esto y te va a ir bien. Haz aquello y te va a ir bien. Pablo decía, ya no se trata de eso. Ahora se trata de que yo todo lo que hago y todo lo que puedo, lo puedo en Cristo que mora en mí y yo moro en Él. Es una cuestión de comunión, es una cuestión de humildad, es una cuestión de oración. Es una cuestión de que la fe, tu fe no te hace superior a nadie, mi fe no me hace superior a nadie. Es una cuestión de que la fe me lleve al trono de la gracia o yo no tenga fe para confiar en Dios, nada más. Mi fortaleza, iglesia, no nace que soy un superhombre de fe ni de la experiencia que tengo. Mi fortaleza nace en los tiempos de oración con Él. Mientras el técnico nos hablaba el otro día, yo me quedé un rato en el sótano porque tenía ganas de llorar. De pronto él me dijo, podemos hacer todo, pero no podemos quitar esto, no podemos quitar aquello. Un momento él dijo, ¿por qué no haces la iglesia aquí abajo en el sótano? Y fue un bombardeo de nada tiene sentido. Hagas lo que hagas, no va a ser suficiente. Yo ya había vivido una situación así. Una vez alquilamos un local y fue un bombardeo de denuncias por todos lados. Yo tenía 30 años. Le pedí a toda la iglesia que viniera, nos ayudara, porque al otro día iban a venir los inspectores del ayuntamiento. El único que vino durante bastante tiempo fue Ángel. Y me acuerdo que mientras estábamos trabajando me hiciste una pregunta. Era tan nuevo Ángel, me dijo, Dani, defíneme qué es eso de la gracia de Dios, ¿no? Pero nadie más vino, Ángel, nadie más vino. Luego Ángel se tuvo que ir y todo lo demás. Yo me quedé todo el día. Se hizo a las 12 de la noche, la 1, las 2, las 3, las 4, 7 de la mañana y yo seguía trabajando solo allí. Solo. A las 9, a las 10, a las 10:30, 11 llegaron los inspectores. Entraron, miraron el local. ¿Saben lo que me dijeron? Se sonrieron casi con lástima y me dijeron, vamos a hacer cuenta que no vinimos, ¿vale? Se fueron. Pero tenemos que cerrar este local. Y yo me quedé sentado y cuando Lili vino como a las 12, yo estaba llorando como un niño. ¿Saben cuál fue la sensación? Haga lo que haga, nunca será suficiente.
¿Saben la sensación que yo sentí el otro día aquí? La misma. Hagas lo que hagas. ¿Nunca lo has sentido con un hijo? ¿Nunca lo has sentido con un marido, con una mujer? Que hagas lo que hagas, nunca será suficiente. Y tú puedes tener en creencia toda la fe del mundo. Es que la fe no es para que tú seas humanamente fuerte. La fe es la que te lleva al trono de la gracia. Anoche, unos cuantos que estuvimos aquí, nos fuimos de aquí casi a la 1. Y yo hoy me levanté antes de las 7 prácticamente para terminar esta predicación. Pero yo no necesitaba solo la predicación, necesitaba estar con Dios. El gozo, la paz, no es nuestra. Tu fe no produce ese gozo. Tu fe te lleva al trono de la gracia donde te inunda la presencia del Espíritu. El Espíritu que mora en ti. Ya no tiene que venir, ya está en ti. La diferencia está que cuando estamos en el trono de la gracia, nosotros bajamos todas las barreras y entonces la vida del Espíritu fluye a nosotros. Y allí eres fortalecido. Por eso te decía recién, al principio de la vida cristiana, la mayoría de las veces que Dios te revela algo, no somos conscientes de ello. Porque la fe, te decía, es un fruto, es una consecuencia, es lo primero que Dios hace en el alma del cristiano. Es esa certeza y convicción. Y por esa certeza y convicción acudimos con libertad al trono de la gracia, la misericordia y el socorro en el momento de la necesidad. En el momento de necesidad, de socorro, de tristeza y lágrimas, no te pongas a pensar. No te pongas a discutir con nadie. Tómate un tiempo. Para la discusión un minuto. Y espérate, dame 2 minutos. Vete aunque sea al cuarto de baño. Arrodíllate y dile, Señor, quiero estar contigo. Tengo tanta amargura a mi alrededor que necesito sumergir el alma en el almíbar de tu presencia. Que mis palabras vuelvan a ser dulces, cariñosas, porque hay mucha acidez alrededor. Pero vivimos pensando que nosotros somos fuertes porque ya tenemos fe. La fe te lleva al trono de la gracia. Y por pensar lo otro, no vamos nunca al trono de la gracia. Creemos que ya tengo la fe suficiente. Pensamos que el coche que Dios nos dio es para que pongamos malbones, geranios, bungavillas, petunias. Y no nos damos cuenta que es un vehículo. Adornamos el coche y no lo usamos nunca. Allí experimentamos eso de todo lo puedo, decía Pablo. Todo lo puedo, aquel que es mi fortaleza, la fortaleza del Cristo vencedor, la fortaleza del Cristo resucitado, que ya nadie lo va a vencer. La primer fortaleza que vas a experimentar es la fortaleza del alma cuando estás en comunión con Él. Aunque no tengas dinero, vas a comer tu pedazo de pan con alegría. Aunque estés enfermo, vas a bendecir a otros como si estuvieras perfectamente sano. En el tiempo del COVID hubo tanto testimonio de gente que se fueron de aquí, de este mundo. Y en la UCI ayudaban a los médicos y a los enfermeros consolando a otros enfermos. Todos cristianos. Existe la historia por ahí dando vuelta de un abuelito cristiano que creo que era pastor toda su vida, tenía como 80 y tantos años. Y él murió en una UCI. Cuando murió, las enfermeras, los médicos lo echaron tanto de menos porque mientras él estaba ahí, estaba consciente y podía hablar, bendecía a todo el mundo. A los enfermeros y las enfermeras les encantaba ir a hablar con él. Eso pasó en Italia. Porque él oraba por ellos, los miraba con una sonrisa. ¿Dónde sale esta fortaleza? ¿Del alma? ¿De la fe? ¿De la experiencia? Esta fortaleza es Dios en nosotros. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra esperanza gloriosa. Pero vivimos en el nivel del alma, iglesia. Vivimos pidiéndole a Dios que nos cambie el entorno y no nos damos cuenta que lo más importante es que te cambie el alma. Tu alma está debilitada porque está sedienta, está hecha polvo. Tu alma no fue hecha para demostrarle a los demás cuánto sabes, sino para ser un canal de la vida de Dios y para ser los sostenes de la vida del ser. Pero la verdadera vida del ser viene a través del Espíritu. La revelación que se produce y que te produce fe es uno de los milagros más grandes en la vida cristiana. La fortaleza del alma en la comunión profunda con el Espíritu es uno de los milagros más grandes. Tal vez nunca has visto un paralítico caminar, pero si has podido experimentar en ti la fortaleza en medio de la tristeza, te puedo asegurar que ese es el milagro más grande. Hoy ni la psiquiatría puede hacer eso. Una hermana de nuestra iglesia ayer nos contaba, cuando ella llegó a la iglesia estaba tomando 11 pastillas de psiquiatría. Hoy no toma pastillas, solo una, pero que no tiene nada que ver con la psiquiatría.
Para mí eso es uno de los milagros más grandes, cuando el alma humana encuentra la paz que solamente está en el trono de la gracia, donde eres perdonado si tu perturbación es el pecado, donde tienes misericordia cuando estás llorando, donde puedes ir a buscar socorro cuando todo parece que puede contigo. Por eso cuando no te queda nada, cuando no hay refugio, pues todo lo que vives, lo que te rodea, lo que te espera en casa, todo es una lucha. Quiero volver a casa y descansar, pero en casa no hay descanso. Solamente hay discusiones, mis hijos están mal. Quisiera ver a mis hijos de otra manera. Quisiera ver que en casa se escucha otra música. Quisiera ver que mi marido me habla de otra manera. Cuando todo es ácido y cuando vuelves a un refugio y no lo encuentras, cuando todo lo que te rodea, lo que te espera en casa, cuando todo es una lucha, un dolor, una batalla. Cuando un dolor en el cuerpo te recuerda que tienes una enfermedad que no se curará fácilmente, otras que nunca se curarán. Cuando se te fueron los que amabas, cuando ya no están a tu lado los que te amaban, a los que tú amabas, cuando parece que hagan lo que hagan, como te dije recién, nunca será suficiente para cambiar las cosas. Nunca será suficiente para que tu marido te diga, veo a Cristo en ti. Nunca será suficiente para que un hijo te abrace y te diga, mamá, papá, hoy me doy cuenta de lo que eres. Tú dices, pero todo lo que hago nadie lo ve, nadie lo entiende. Yo muchas veces le dije a Dios, estoy quemando mi vida. Cuando recién comenzaba en el ministerio, yo estaba en un lugar. Dios me había dicho, quédate 2 años en ese lugar y luego yo te llevaré a España. Y antes de terminar el año había tantas luchas, tanto conflicto. Y un pastor amigo se acercó y me dijo, Daniel, estás quemando tu vida y tu ministerio. Tú sabes mucho más de lo que esta gente necesita. No quemes tu vida aquí, te están matando, te están secando, vete. Nunca más lo olvido eso. Estamos los dos en un autobús. Me dijo, vete, Daniel. Eres joven, en otro lugar, en otra iglesia van a apreciar mucho más tu ministerio. ¿Sabes cuántas veces he escuchado eso? Dios me habló. No, no te habló Dios, te fuiste porque tu alma se agotó. Pero cuando Dios te pide un poco más, y ahí te das cuenta, pero yo tenía fe, es que la fe fue dada para ir al trono de la gracia y la misericordia y tener socorro. Pero si nunca vas al trono de la gracia y la misericordia, la fe solo te va a servir para criar malbones, para poner petunias allí. La fe es el canal que te lleva al trono de la gracia. Iglesia, necesitamos volver el alma a Dios con todo nuestro corazón. Aprender a adorar sin cantar. Aprender a alabar sin gritar. Aprender a clamar con el alma llena del Espíritu. A tener una sonrisa aún el segundo antes de que te tapen con una sábana. En la guerra de Malvinas, los soldados de iglesia fueron a recuperar los restos de los soldados argentinos que daban casi todos 18 años, 19 años. Hay una crónica de un soldado inglés que por lo que se ve tenía tradición cristiana o era cristiano o lo que fuera. Encontró un chico que por un cohete había sido partido en dos. La mitad de su cuerpo estaba por un lado y la otra mitad tenía 19 años. De aquí para arriba estaba en otro lado. Cuando él fue a recoger la parte de arriba, él dice, le vi la cara y tenía una sonrisa tan grande. ¿Y saben lo que escribió él? Posiblemente era cristiano y murió como cristiano. Porque él decía, es imposible que tenga una sonrisa en esta situación. Aún en momentos así, ¿qué se trata? Este tiene más fe que el otro. La fe que Dios nos ha dado es para que acudamos al trono de la gracia. Cristo es nuestra fortaleza. Él es mi fortaleza. Yo no soy superior a ti, ni tú eres superior a mí. Todos estamos en Cristo. Ya tendría que haber terminado, pero déjenme abrirles el corazón. No sé si es catarsis o administración, no sé. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Y lo que vivo, decía Pablo, yo ya he muerto y lo que vivo, lo vivo en la fe. La fe, por la fe, decía Pablo. Nunca decía que la fe era la fuerza, sino por la fe era un conducto. A través de la fe, decía Pablo. Nunca decía, la fe que tengo yo es mayor que la de otro. No, Pablo decía, es Él en mí a través de la fe. Por eso Cristo es la verdad, ante quien toda suposición, toda falsa realidad o realidad relativa o pasajera se va a desvanecer. Amén.
Porque probablemente mientras tú crees que tu fortaleza es tu fe, sigues luchando con molinos de viento pensando que son gigantes. Pero cuando vas al trono de la gracia, el Espíritu Santo te habla y te dice, no tengas miedo, eso no existe. Son mentiras del diablo. Cristo es la verdad ante quien toda su posición se cae, toda su posición se desvanece. Nos hace libres para todo ello y sobre todo de nuestro pecado para estar en comunión ante el trono de la gracia, sentados con Él. Es en esa comunión, hermanos, en esa comunión profunda con Dios. Es en esa comunión profunda donde vamos a experimentar la fortaleza del alma humana. Amén. Es en esa comunión. Y te levantas una y otra vez y otra vez. Y no es porque tengas más fe que otro. El único gozo, la única alegría es. Dios te habla, por ejemplo, de un hijo. Pero hoy ves a tu hijo tan diferente. Y sigues tratándolo como si fuera ese gran siervo de Dios. Pero hoy es un gran pecador. Y lo amas y lo cuidas y lo respetas. Y ves que nadie entiende eso. Pero eso está en tu mente, no, porque el tiempo nos mata en el olvido. El tiempo nos hace pensar muchas veces cosas nuevas y pensamos que todo pasa. Pero cuando volvemos al trono de la gracia tenemos comunión con el Dios eterno, donde todas las promesas de Dios son vigentes. Es allí donde tenemos que ir. Hoy vamos a mover nuestra fe en la comunión profunda. Dios es real. Él es certeza. Él es de lo que esperes de Él. Él es la convicción de que todo lo que te ha dicho así será. Ten mucho cuidado con esto. Porque aunque es cierto que fe es certeza, que voy a tener aquello que Él me prometió y estoy convencido de que ya está. Es verdad, es así. Ten mucho cuidado porque nuestra mente humana nos hace una mala pasada y nos lleva a vivir con la idea de que la fe solamente es que esté seguro que las cosas que espero sucederán. La certeza y la convicción surgen cuando la fe te sitúa en el trono de la gracia. Iglesia, vamos a volver el alma en oración cada día. Amén. Busquen a Dios de corazón. Aprendan a invertir este tiempo en Dios. Aprendamos a invertir este tiempo en Dios. Confiemos en Él. Amén. Pero sobre todas las cosas disfrutemos de esta comunión profunda con Él. Pablo decía, todo lo tengo por basura con un propósito, ser hallado en Él y conocerle a Él. Conocerle a Él. Y no vivir en base a mi justicia, decía Pablo, sino en la fe que tengo en Él, que me lleva a estar con Él. Y Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir en abundancia, sé vivir en pobreza. Decía Pablo, no me preocupo por nada, decía él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He vivido como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Como pobre, más enriqueciendo mucho. Caído, pero no estoy destruido, decía Pablo. ¿Qué quieren que les cuente mi vida? Decía Pablo. De afuera, tumultos, presiones, lucha. De adentro, dolores y tristezas. Pero todo lo puedo en Él que me fortalece. La verdadera fortaleza del alma está en el trono de la gracia, iglesia. Que ni siquiera mi fe reemplace a Cristo. Ni mi fe puede reemplazar a Cristo. La fe es un regalo que nunca debe reemplazar a aquel que me la regaló para que lo busque a Él. Él me regaló un coche para ir a su casa todos los días y yo me quedé hablando de mi coche y no fui nunca a su casa. Hermanos, esa es la vida de muchos cristianos que se mueven solo en el alma. Querido Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Jesús, porque tú prometiste un día que tú nos ibas a dar todas estas cosas, Señor. Tú nos prometiste un día que cuando tú volvieras al Padre enviarías tu Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Tú nos prometiste que tú y el Padre vendrían a hacer morada en nosotros. Y que hoy, Señor amado, nosotros podríamos tener comunión contigo. Tú dijiste un día, y si yo me voy, volveré para tomaros a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tú dijiste aquel día, Señor,
Y ese día entenderéis, dijiste tú, que yo estoy en mi Padre en mí y vosotros en mí. Por eso, Señor, yo te ruego que en esta tarde tu Espíritu Santo envuelva nuestro ser interior, envuelva nuestra vida y nos lleve a estar contigo. Yo sé que hoy momentáneamente no tenemos la música muy alta ni todo esto para arreglar lo de las frecuencias, pero oren a Dios. No se guíen solo por las sensaciones físicas, adoren a Dios, adoren a Dios. Díganle, pueden alzar vuestras manos ahí donde están y hablar a Dios. Esto no molesta a nadie. Hablen con Dios. Díganle, Señor, quiero hoy, a lo largo de este día, volver al trono de la gracia. Yo no soy mejor que nadie, Señor, pero tampoco voy a comparar mi fe con la de nadie. Tú me has dado la fe para ir al trono de la gracia y del socorro en el momento que yo lo necesite. Ya sea en mi pecado, en mi dolor, en mi tristeza, en mi enfermedad. Cada uno con el problema que tiene, mi hermano. Cada uno en la situación que vive. El socorro es para el momento que tú lo necesitas. No te compares con nadie. Tu fe no puede ser comparada con nadie. Tu fe solamente se puede comparar en el resultado de que si te ha llevado al trono de la gracia o no te ha llevado al trono de la gracia. Si te estás quejando, si estás maldiciendo a Dios, obviamente que eso es un pecado y eso demuestra que no hay fe en ti. Pero ¿por qué no le dices ahora, Señor, que tu Espíritu Santo inunde mi alma, despierta en mí ese primer fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre? Quiero, Señor, que en mi corazón fluya la fe que viene de ti. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Alza tu voz sin miedo. Mi Dios, como tú no hay otro. Dilo, solo en ti. Solo en ti Hay gozo y salvación. gozo y salvación. Adórale, adórale con todo tu corazón, con toda tu alma. Más alto que los cielos Y tu gracia más honda que el mar. tu ley es mi sabiduría, Mi bien mayor. mi bien mayor y mi necesidad. Él podría haber dicho, les daré fe para que sean fuertes. Pero Él nos dio fe para que vayamos a Él todos los días de nuestra vida. Para que volvamos a la casa del Padre. Señor, Mi Redentor y roca de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Mi canción se acechan enemigos, mi esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en esa oscuridad. Ven corriendo al trono de la gracia en esta tarde. Ven corriendo al trono de la gracia. No dejes que un enfado, que una amargura, que una incredulidad te opaque en el alma. No sigas viviendo en el alma. Comienza a vivir la vida del Espíritu. Comienza a vivir la vida del Espíritu. Tómate ahí unos minutos antes de irte. Cierra tus ojos y habla con Dios. Deja solo de pensar, de pensar, de pensar. Lleva tus pensamientos sujetos a la voluntad de Dios. Culpa en tus hombros, tú por mí. Dale gracias a Dios. Todos los que quieran seguir orando como hacemos siempre pueden quedarse aquí y orar, tener un tiempo de comunión.
encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad. Señor, mi Rey. Aunque hayas escuchado hoy esta predicación, sabes, yo creo que si puedes, vuelve a escucharla esta tarde o mañana a través de internet. Hay muchas cosas en las cuales Dios ha hablado a mucha gente hoy. Que no pasen por arriba. Para ti. Si quieres quedarte a orar un ratito más, puedes hacerlo aquí. Padre, te damos gracias por este hermoso momento contigo. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos llena. Gracias, Señor, por la fe que has producido en nosotros, que nos lleva cada día al trono de la gracia. Tú nos has dado un hermoso coche. Queremos usarlo para ir a tu casa todos los días, papá. No permitas, Señor, que nos quedemos hablando del coche y nunca vayamos a la casa. Y mientras nuestra alma debilitada, enfadona, quejosa, amargada, Padre, en el nombre de Jesús queremos vivir en el Espíritu. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Bendice a mis hermanos y bendice toda la semana que tendremos aquí. Señor, ayúdale a todos los que se van a quedar a orar un ratito más, que tu Espíritu Santo siga moviéndose en este lugar y fluyendo en su interior como un río de vida. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.